Bien, amigos, continuamos con más de Latinoamérica en vivo. Como saben, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado ya varias veces sobre el tema de Venezuela. En las últimas horas, particularmente hoy, sostuvo un encuentro con miembros de la delegación del presidente encargado del país, Juan Guaidó. Estaban allí Carlos Vecchio, Julio Borges, entre otros, para tratar de hallar una salida lo más pronto posible a la crisis que vive la nación. Ese tema precisamente es prioridad para Latinoamérica en vivo. Para esto entrevistamos al politólogo venezolano José Ponte vía Skype, ya lo van a ver en pantalla. Le doy la bienvenida, como siempre, al espacio. Allí lo tenemos y bueno, comienzo además de saludándolo, preguntándole qué opina y qué balance saca de lo que ha ocurrido justamente en el seno de la ONU en las últimas horas y particularmente de lo que ha dicho Donald Trump, que hace tan solo unos minutos dijo que su país nunca llegaría al socialismo en una rueda de prensa con colegas periodistas y que al mismo tiempo, lamentablemente, Venezuela había caído en ello, pero que harían lo posible por seguir ayudando al país a salir de esa situación. Bienvenido. Hola Derek, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente hemos visto cómo en la ONU el tema Venezuela ha sido el tema principal, por lo menos para los gobiernos de América, especialmente para los Estados Unidos, quien ha tomado un rol protagónico en medio de esta crisis, acompañado por supuesto de países como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia principalmente, que ha sido víctima especialmente de los grupos paramilitares y terroristas que azotan esa nación desde hace muchos años y que hoy se esconden en territorio venezolano. Y por supuesto todavía contamos con el apoyo de Argentina. Considero que además de que los Estados Unidos ha liderado este movimiento de países pro la democracia de Venezuela, creo que ya para el mundo no es secreto ni se pueden hacer los desconocidos sobre la situación que está pasando en Venezuela. De punto, y me voy a detener en un momento allí antes de seguir hablando de lo que ocurre en la ONU, porque el tema de Argentina ha sido bien particular, sobre todo después de lo que ocurrió en agosto con los comicios en los que perdió precisamente la plancha de Mauricio Macri, que apoya al presidente encargado Juan Guaidó, y ya hemos visto que la plancha en la que se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado algunas declaraciones en particular últimamente que no parecieran apoyar del todo al presidente encargado Juan Guaidó. Estando usted en Argentina, ¿cómo evalúa ese comportamiento y qué se espera, qué se dice en las calles de Argentina ante estas posiciones particulares con relación a Venezuela y al propio país? Sí, la realidad es que el candidato Alberto Fernández no ha calificado totalmente la dictadura venezolana como tal, sino lo ha llamado régimen autoritario, muy tibio. Pero la realidad es que Argentina tiene un reto hacia adelante, que si efectivamente se repiten las elecciones y Alberto Fernández gana, si se junta con Cuba y Venezuela, su principal socio, que es Brasil, lamentablemente va a buscar un nuevo mercado. Y hoy la economía argentina es sumamente frágil, especialmente por la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y hoy a Argentina no le conviene irse con países comunistas y socialistas, sino más bien mostrar un talante democrático y seguir los lineamientos de Brasil y los Estados Unidos. Lamentablemente es un hecho claro que es muy difícil revertir la elección. Sin embargo, el presidente Macri ha tomado nuevas medidas económicas que se han visto positivamente en la población, pero la realidad es que de las 23 provincias, 20 son controladas por el movimiento kirchnerista, peronista, y la realidad es que muchas veces hay manipulación electoral en estos centros. No olvidemos que la elección aquí es manual, pero eso no implica que no se pueda ver también manipulación electoral. Hoy incluso reseñamos una noticia en la que el presidente actual de la Argentina, Mauricio Macri, pedía un voto de confianza para que en los comicios del próximo 27 de octubre el resultado sea otro. ¿Cree que pueda revertirse el resultado que ocurrió en agosto? Y aprovecho de preguntárselo porque usted hace vida en Argentina siendo venezolano y puede conocer de primera mano la situación que allí está ocurriendo. La posibilidad existe. El tema de la probabilidad es muy baja por la diferencia de votos. Sin embargo, hemos visto algunos actores del kirchnerismo especialmente pronunciándose en función de cosas como las expropiaciones, lo cual es un tema muy delicado en este país, ya que la mayoría de la producción económica se basa en la ganadería y la siembra, y ningún empresario argentino quisiera ver sus tierras expropiadas. Y por supuesto recuerda mucho ese video de Hugo Chávez gritando en alguna plaza de Caracas que se expropiaran las propiedades privadas, y es un fantasma que en las calles de Argentina está rondando. Pero bueno, la realidad es que la diferencia de votos es alta, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que se revierta. Es difícil, pero existe todavía la posibilidad.
Saber, según su óptica y su experiencia, cómo ve la situación con relación al resto de países que hacen vida en la región suramericana. Por ejemplo, Chile ha sido muy contundente el día de hoy el presidente Sebastián Piñera con relación al régimen de Nicolás Maduro, y también, bueno, ya lo ha hecho Iván Duque, que tiene una situación más directa porque es vecino de Venezuela, y está el tema de los grupos terroristas e irregulares en la nación suramericana haciendo vida aparentemente amparados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión cree que pueda darse ya al final de todo esto que está ocurriendo? Si definitivamente los países vecinos van a ser los que accionarán una presión mucho mayor junto a Estados Unidos para que se salga de la situación que lamentablemente vive la nación suramericana. La activación del TIAR es fundamental porque, como lo decía Julio Borges, los estados ahora están obligados a aplicar medidas sancionatorias, especialmente en el ámbito financiero y diplomático, y en América Latina hay mucho dinero escondido. Sin embargo, hay una señal clara para la Unión Europea, que es donde principalmente se han refugiado fugitivos y delincuentes de la dictadura venezolana, especialmente en países como Portugal, España, Grecia, países que necesitan realmente inversionistas y no tienen mucha vergüenza en aceptar el dinero corrupto de la corrupción venezolana. Y por lo tanto, si ha llegado el límite, si el TIAR empieza, los países miembros del TIAR empiezan a aplicar sanciones en América Latina, Europa necesariamente no va a poder seguir estando en silencio y la Unión Europea va a tener que empezar a aplicar sanciones. Un dato importante que Uruguay ha dicho que demandará el TIAR, y efectivamente lo tiene que hacer porque el gobierno de Uruguay no solamente ha sido cómplice de la dictadura venezolana, sino en Uruguay hay miles de millones de dólares escondidos de los venezolanos en un banco que se llama Bandes, que es el Banco de Desarrollo, que había una sucursal en Venezuela también, y donde la totalidad de las cuentas son cuentas de venezolanos. Nadie sabe quiénes son, pero están protegidas ahí por el gobierno de Uruguay, que es probable que el 27 de octubre, que también tienen elecciones, pueda tener una opción hacia la democracia plena y a la poca complicidad con la dictadura, con el candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, que está muy bien posicionado en las encuestas. ¿Qué más cree que pueda faltar con relación a la presión que se está dando en relación, o con relación, quiero decir, al régimen de Nicolás Maduro? Porque hoy el presidente Donald Trump hablaba de más presión, de más medidas. Carlos Vecchio, quien es el embajador del presidente encargado Juan Guaidó en Estados Unidos, decía lo mismo. Pero ¿cuánta presión se puede aplicar más para saber si hay un quiebre en ese sentido y se puede retornar a la democracia en el país, según lo que los propios políticos de oposición dicen al respecto? Partiendo de la aplicación de la diplomacia, considero que es fundamental que la Unión Europea empiece a aplicar sanciones, no solamente económicas, sino empiece a expulsar de los territorios de la Unión Europea a funcionarios corruptos y familiares. Para nadie es un secreto, ¿no?, que los hijos de la cúpula militar venezolana viven a todo lujo en ciudades como Madrid, Barcelona, París, con todo el dinero que sus padres le han robado a los millones de venezolanos que hoy sufren y que tienen que caminar por toda América Latina buscando dónde sobrevivir. Porque además hoy ha salido ya también en las informaciones que van a aplicar más sanciones a 7 miembros del régimen de Nicolás Maduro, de la administración de Nicolás Maduro. No han dicho quiénes, pero la información, según lo que he podido leer en horas de la mañana y tarde, ya está confirmada de que se van a aplicar más sanciones. ¿Cree que definitivamente empiecen a actuar de manera más contundente los miembros de la Unión Europea, los países que hacen vida en la Unión Europea, particularmente en cuanto al régimen venezolano? Porque antes estaban apostando más al diálogo que se estaba dando en Oslo, pero ya hemos visto la situación que en las últimas semanas ha ocurrido con ese punto en particular. Yo creo que los discursos de los líderes latinoamericanos y del presidente Donald Trump han sido muy claros y contundentes. Los vecinos de Venezuela han sido claros y contundentes en el caso de Brasil, el caso de Colombia. Ya hoy seguir alargando las sanciones sería simplemente complicidad. Y considero que la Unión Europea en este momento debería dar un paso al frente y finalmente empezar a aplicar sanciones económicas y de revocar visas a muchos corruptos ocultos en Europa. Y considero que en el momento que los hijos de los militares venezolanos tengan que regresar a Venezuela, ahí sus padres van a repensar su posición, si van a seguir apoyando la dictadura y el narcotráfico. Le pregunto ya para finalizar, porque además hay un tema bien particular con las visitas que están haciendo funcionarios de la administración de Maduro a Europa.
Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, como Jorge Rodríguez, como Tarek El Aissami se encuentran en Rusia, mientras Diosdado Cabello lo está haciendo en Corea del Norte. ¿Qué lectura le da a esto? ¿Qué cree que pueda estar pasando allí, más allá del tema de los granos, por ejemplo, que se ha dicho en horas de la tarde que prácticamente van a colaborar con el tema agrícola en Venezuela los representantes rusos, pero por otra parte también hay mucha expectativa de que pueda estarse conversando allí a puertas cerradas sin que se sepa ante la opinión pública? La realidad es que todos estos viajes que parecen extraños ocultan, entre otras cosas, el tráfico de dinero en efectivo. No olvidemos que el régimen venezolano está bloqueado en Europa y en los Estados Unidos para manejar las cuentas del Banco Central de Venezuela y hoy se maneja en efectivo, específicamente en euros. Y no tengo ninguna duda de que si investigamos el avión presidencial al aterrizar en Maiquetía, encontraremos millones de dólares y euros en efectivo para inyectar a la economía. Y simplemente recién leí un artículo de una persona que decía que Diosdado Cabello está dañando su imagen en Corea del Norte y es una estrategia de Maduro y todo esto. Yo creo que es muy claro para el mundo que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello son unos dictadores incapaces y que en ninguno de los dos se puede confiar en una transición democrática. Así que no creo que esté dañando más su imagen de la que ya lo tiene. Punto. Le doy las gracias justamente por estar con nosotros para darnos toda esta explicación a nivel analítico de lo que está ocurriendo precisamente con Venezuela, con la ONU y los países que hacen vida en la región, también Estados Unidos e incluso el continente europeo y específicamente también Argentina, en donde usted ha podido ver de primera mano lo que está ocurriendo en materia política. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. José Ponte es politólogo y especialista en relaciones internacionales. Con este contacto nos vamos a la pausa en Latinoamérica en vivo y ya venimos con más. Por favor, no se retire.